la vida de todos los que se le oponen. Véase Daniel 7 y Apocalipsis 12, 13 y 17. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, nótese que solo se refiere a la bestia de Apocalipsis 13, es un símbolo de este poder a través de los siglos, que ha existido bajo diversas formas, simbolizadas por las 7 cabezas. Bajo la cabeza dominante del periodo presentado en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa el papado. Ejerció el poder perseguidor durante 1260 años, al fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Si una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 representa al papado, podríamos llegar a interpretar que las restantes 6 representan al resto de los imperios que gobernaron o gobernarán el mundo, uniendo la Iglesia y el Estado. Desde este punto de vista, es lógico tratar de comprender el significado de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 como 7 reinos que existirían desde la época del Imperio Babilónico hasta el fin del mundo, dado que este es el punto de origen en la profecía de Daniel 7, donde se representa a Babilonia como un león alado, símbolo que también se incluye en la descripción de la bestia espantosa y terrible de Apocalipsis 13. Entonces, dentro de este posible cumplimiento histórico, las 7 cabezas de la bestia podrían ser: 1. Babilonia, que gobernó entre el 605 y el 539 a.C., representada por un león en Daniel 7 y por la cabeza de oro en Daniel 2. 2. Medo-Persia, que gobernó entre el 539 al 331 a.C., representada por un oso en Daniel 7 y por pechos y brazos de plata en Daniel 2. 3. Grecia, que gobernó del 331 al 168 a.C., representada por un leopardo en Daniel 7 y por vientre de bronce en Daniel 2. 4. Roma política militar, que gobernó entre el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, y es representada por el periodo de gobierno de la bestia espantosa y terrible de Daniel 7 y por las piernas de hierro de Daniel 2. 5. Roma papal en la Europa religiosa, que gobernó del 476 al 1798 después de Cristo, representada por el periodo de gobierno de los cuernos en la bestia espantosa y terrible de Daniel 7, con claro predominio del cuerno pequeño a partir del 538 después de Cristo. En Daniel 2, este periodo es representado por pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 6. Secularismo evolucionista, desde 1798 hasta nuestros días, dado que podríamos entender que el ateísmo y evolucionismo actual también conforman una especie de religión que domina al Estado y se vale de él para imponer sus creencias, por lo que podría estar representado por la 6ª cabeza que aparece en el periodo en que la bestia no es decir, cuando Roma no tiene poder. Es necesario destacar que Estados Unidos no forma parte de la bestia espantosa y terrible, ni de sus cabezas, ni de sus cuernos, sino que es descrito en Apocalipsis 13 como otra bestia que gobierna desde el periodo en que la bestia no es y que terminará hablando como dragón, haciendo que todos adoren a la primera bestia, es decir, a Roma. 7. Gobierno del nuevo orden mundial, a través de la ONU o alguna nueva organización que agrupe todos los gobiernos del mundo, en conjunto con un poder papal que está por recobrar el dominio absoluto del mundo. Es representado en la profecía de Apocalipsis 17 mediante la figura de los 10 cuernos, que simbolizan 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por muy poco tiempo recibirán autoridad juntamente con la bestia. 8. Resurgimiento de la bestia en la figura del 8º. Se produciría cuando todos los reinos del mundo le entreguen el poder total y absoluto al anticristo en la figura del Papa. Según esta interpretación, los 5 reyes o reinos que han caído, según la cuenta de Apocalipsis 17:10, serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial
y Roma papal. Y el rey o reino que vive en el periodo en que la bestia no es el secularismo evolucionista, en conjunto con los Estados Unidos, que surge como segunda bestia. Y el que aún no ha llegado, pero que cuando llegue durará poco tiempo, es el gobierno del nuevo orden mundial, cuando los 10 reyes que aún no han recibido reino, reciban autoridad como reyes, juntamente con la bestia, durante un breve periodo de tiempo, tal como una hora profética. Se dice de ellos, estos tienen un mismo propósito, es decir, actúan en conjunto como un único rey, y que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es de destacar que el gobierno mundial de los 10 reyes, que aún no han recibido reino, se conformaría en forma conjunta con la bestia, hasta que, luego de un corto periodo de tiempo, estos reyes le entreguen la completa autoridad a la bestia en la figura del octavo, que haría alusión a la toma de poder de la Roma papal cuando termine de curar de su herida mortal. Cumplimiento escatológico. Antes de analizar el posible cumplimiento escatológico o final, insistimos con un concepto que es fundamental de tener en cuenta, y es el tiempo presente e inicio de la profecía. En el caso de Apocalipsis 12, el inicio de la profecía se ubica en los días de Cristo, y el presente en los periodos de persecución papal. En Apocalipsis 13, la profecía inicia en el momento en que la bestia recibe la herida de muerte en una de sus cabezas y el poder es traspasado a las potencias europeas que gobiernan en conjunto con los Estados Unidos. En tanto, Apocalipsis 17 amplía detalles del momento en que la bestia no es, pero está en el preciso momento para surgir del abismo e ir a perdición. Ahora, en cuanto al cumplimiento escatológico, es necesario poner de manifiesto que mucha de la historia que ha ocurrido en relación al papado se repetirá de manera escalofriante en el tiempo del fin. Elena de White dice: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. Muchas de las profecías de la Biblia tienen dobles cumplimientos, uno histórico y otro mucho más asombroso y cabal al final de los días. Mateo 24 es ejemplo de ello, cuando Jesús agrupa en una única profecía tanto las señales que anunciarían la destrucción de Jerusalén como aquellas que nos darían cuenta de su pronto regreso. Las 7 iglesias del Apocalipsis son otro claro ejemplo, donde lo que ocurre en el primer cumplimiento histórico nos enseña acerca de lo que ocurrirá luego y hasta el fin de los días, presentando las diferentes realidades que le tocaría vivir a la iglesia y el mensaje que Dios tiene para ella en cada caso. Por esto, no hay que desesperar si algunos aspectos de la profecía no se terminan de entender en el cumplimiento histórico, porque podrían estar haciendo referencia a detalles de un majestuoso cumplimiento que tendrá lugar al final de los días. Pasemos entonces a analizar la interpretación escatológica de Apocalipsis 17:10, lo cual es el punto más álgido de nuestro estudio, y para lo cual pedimos suma prudencia de vuestra parte. La realidad es que si bien en un análisis histórico podríamos asociar las cabezas de la bestia con los grandes poderes políticos religiosos que habrán desde Babilonia hasta el fin del tiempo, siendo el papado una de estas cabezas, en un sentido estricto del análisis profético, la bestia espantosa y terrible simboliza, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12, 13
y XVII el accionar de Roma en la historia de la humanidad. Por lo tanto, y en el cumplimiento más exacto de la profecía, las cabezas de dicha bestia deben formar parte de un gobierno romano. En este sentido, podemos observar que todas las características que nos da la Biblia en relación a la bestia espantosa y terrible hacen alusión a Roma, enfocándose principalmente en la Roma papal. Por ejemplo, cuando se dice que la bestia era, no es y será, y todo lo relacionado a la herida mortal, está hablando del papado. Cuando anuncia el periodo de 1260 días que la bestia perseguiría a la mujer, también está describiendo el accionar del papado. A la luz de esta verdad, es que les presentamos este estudio, no para que lo crean, sino para que lo analicen. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. La traducción Leborati Truso de la Biblia dice: para comprender esto, es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Y también simbolizan a 7 reyes. 5 han caído, 1 vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue, durará poco tiempo. La propia Biblia nos está dando 2 significados para un mismo símbolo. Las 7 cabezas, el símbolo, simbolizan 7 colinas y 7 reyes. En relación a las 7 colinas, es sabido que se trata de las 7 colinas de Roma. La propia Biblia católica, que acabamos de leer, por ejemplo, dice en los comentarios al pie de página, se trata de las 7 colinas de Roma. Por si esto no fuera suficiente, veamos 2 evidencias adicionales. La escritora Elena de White afirma en su libro El conflicto de los siglos que Roma es la ciudad de las 7 colinas, al citar las palabras que dijo Lutero cuando éste aún era sumiso a la jerarquía papal. Finalmente vislumbró en lontananza, es decir, desde lejos, la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo, exclamó: ¡Salve, Roma Santa! Por otro lado, si haces una simple búsqueda en Google, escribiendo Ciudad de las 7 colinas, es claro que Roma es mundialmente conocida como la ciudad de las 7 colinas. Esto confirma, en primer término, que uno de los 2 significados que da la Biblia en relación a las 7 cabezas hace exclusiva referencia a Roma, describiendo el lugar geográfico donde se asienta la mujer. ¿Qué mujer? La mujer ramera que comanda la bestia en Apocalipsis 17. Pero si la bestia espantosa y terrible representa a Roma, ¿a quién simboliza la mujer ramera que comanda la bestia? Apocalipsis dice, en el mismo capítulo 17, la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Este es un dato importante y me crispa al relacionarlo con el momento o el presente de dicha profecía, que, tal como lo mencionamos, trata sobre el periodo en que la herida mortal es curada. Porque si tomamos el año 1798 como el momento en que el papado sufre la herida de muerte, cuando Napoleón Bonaparte toma en cautiverio al Papa Pío VII y precipita la pérdida de los estados pontificios
y el poder temporal de la Iglesia romana, debemos tomar el año 1929 como el momento en que empieza a curar la herida de muerte, cuando Benito Mussolini, a través de los pactos de Letrán, le devuelve parte de los territorios confiscados y reconoce la Santa Sede o Ciudad del Vaticano como Estado independiente. Entonces, si la mujer que comanda la bestia de Apocalipsis 17 es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra, la profecía podría estar indicando que a través del reconocimiento de la Ciudad del Vaticano como Estado independiente, la bestia recobraría el poder que ejerció en la Edad Oscura. Porque si tomamos en cuenta que desde que se les reconoce la soberanía y autonomía a la Ciudad del Vaticano, ciudad que actualmente reina sobre los reyes de la tierra, los papas, que hasta el momento eran obispos de Roma, ahora, y solo ahora, una vez reconocida la Ciudad del Vaticano como Estado independiente, los papas se transforman en reyes del Vaticano, sin que nadie pueda juzgarlos